¿Hay pruebas sobre la existencia de Dios? Si tú crees en Dios es porque estás seguro que existe. Y pueden haber muchas razones para asegurarlo. Un encuentro con Dios, una experiencia, un testimonio de fe vivido por alguien más. Pero, ¿la existencia de Dios puede ser comprobada por la filosofía? Los antiguos griegos ya se hacían esta pregunta. Posteriormente, teólogos como Tomás de Aquino investigaron más a fondo esta cuestión. Existe, por ejemplo, el argumento sobre la necesidad de una primera causa. Una causa que es el principio de todas las cosas, sin ser ella misma causada por nada. Parece complicado. Y de hecho lo es un poco. O por lo menos, si no se ha estudiado filosofía, no se está familiarizado con el lenguaje técnico. Podemos trazar el esquema básico del argumento. ¿Y qué mejor que iniciar con el significado de la palabra causa? ¿Qué es una causa? Para muestra, un botón. Un engranaje mueve a otro engranaje. El primero es la causa. El segundo es el efecto. Causa y efecto se pueden encontrar por todo el mundo, no solo en los engranajes. Otro ejemplo es la lluvia, que puede ser la causa de que una planta crezca. La corriente eléctrica puede ser la causa de que la lámpara tenga luz. Y si un padre le traslada a su hijo una antorcha encendida, el papá debe considerarse como la causa de que la antorcha encendida esté en manos de su hijo. Estos son ejemplos al azar de causa y efecto. Si los vemos de cerca, podemos observar lo siguiente. Correcto. Hay dos tipos de causas. En estos dos ejemplos el efecto permanece mientras la causa ha cesado su actividad. La planta puede crecer por causa de la lluvia y continúa creciendo incluso cuando ha cesado de llover. De la misma manera el niño puede seguir deteniendo la antorcha dada por su padre y ésta seguirá ardiendo aun cuando el papá se haya ido. Sin embargo, con los otros dos ejemplos es muy diferente. Aquí vemos que el efecto cesa tan pronto la causa no esté activa. El efecto depende directamente de la causa. Si la corriente eléctrica no se activa, la luz se apaga. Si el primer engranaje no se mueve, el segundo se detendrá. En estos dos casos el efecto depende de la causa, aquí y ahora. Ahora ampliemos estas relaciones agregando más elementos, creando lo que se llama cadena casual. Esto nos dará una diferencia más clara. Es fácil en el caso de los engranajes, solo agregamos más de los mismos. En el caso de la lámpara podemos agregar una planta hidroeléctrica y un río. El río hace funcionar las turbinas que están conectados a los generadores que provocan electricidad, y la cual a su vez hace que la lámpara emita luz. En el caso de la planta podemos agregar al sol como una causa principal. Este causa la evaporación del agua, la cual se convierte en nubes. Las nubes se condensan y causan lluvia. Y la lluvia hace que la planta crezca. En el caso del niño, podemos decir que su papá ha recibido la antorcha de su padre, la misma que él recibió de su progenitor, y así sucesivamente. Cada secuencia de causa y efecto ha sido ampliada para formar una serie de causas, a la que llamamos una cadena de causas. La diferencia de los dos grupos es ahora más visible. En estos dos ejemplos vemos claramente una secuencia temporal, mientras que las otras dos muestran una cadena de causas que dependen de cada elemento en el aquí y el ahora. Bueno, ahora hagamos la pregunta crucial. Estas cadenas causales requieren de una primera causa, una causa que cause sin ser ella misma causada por ninguna otra causa. En el caso de la secuencia temporal no es, lógicamente hablando, necesario que tenga una primera causa. Es posible, al menos en teoría, que se agreguen más elementos a la cadena al infinito y más allá. En el caso de las secuencias contemporáneas esto no es posible, porque en estas cada elemento depende directamente o inmediatamente del elemento anterior.
De hecho, su mismo poder para actuar con una causa en cualquier momento dado depende de la causa que la precede. Sin esa causa anterior no podría afectar nada. Si tratamos de expresarlo con números, podríamos decir que cada elemento de la secuencia es un cero. Solo debido al elemento anterior, este cero se activa convirtiéndose en un elemento con valor de 1. Una cadena causal de esta naturaleza puede ser infinita y sin una causa primera, en un número infinito de ceros, pero sin efecto alguno. Ahora, cuando hay un efecto, tiene que haber una primera causa. Esto es, para los seres existentes, tiene que haber una primera causa. Y esta primera causa es Dios. Allí lo tenemos, la prueba de la existencia de Dios. Aunque debemos reconocer que en sentido estricto este argumento no demuestra la existencia del Dios en el cual creemos, o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, demuestra que es razonable sostener que hay algo que es llamado Dios. ¿Qué son los milagros? Un milagro es una intervención directa de Dios en el curso natural de los acontecimientos. Una causa natural de eventos es algo así. El sol calienta el agua y ésta comienza a evaporizar. El agua se eleva y se condensa en las nubes. Cuando el aire se enfría, la lluvia comienza a caer. Sol, vapor, nubes, lluvia. Esto es lo que llamamos una cadena natural de eventos o causas. Pero, ¿y dónde está Dios en todo esto? Dios no está visible en la cadena. Él no es una rueda invisible que mantiene las cosas en movimiento. No, Él es la primera causa. Esta causa hace que las demás causas existan. Si Dios no existiera, todo lo demás dejaría de existir. Cuando la naturaleza actúa según su propia ley y procesos, Dios sigue en la escena. Él es la primera causa que sostiene todo en su ser. Todo lo que no sea Dios, por tanto, es una causa secundaria que recibe su existencia de la primera causa. El sol es la causa del vapor. Esta es la causa de las nubes. El enfriamiento del aire es la causa de la condensación y luego de la lluvia. Todos estos elementos son causas secundarias, todos existen y actúan debido a la primera causa, que es Dios. Entonces, si esto es una cadena natural de acontecimientos, ¿qué pasa en el caso de un milagro? Dios, como la primera causa, causa cosas directamente y lo puede hacer de dos formas. Primero, Él hace que algo que normalmente sucedería a través de causas secundarias suceda directamente. Por ejemplo, una enfermedad generalmente es superada por tomar la medicina. Siendo Dios la primera causa, Él puede lograr sanación directamente como parte de su plan providencial. Segundo, Dios como la primera causa es mayor que todas las causas secundarias que mantiene en existencia. Debido a esto, Él puede no solo causar directamente cosas que normalmente son provocadas por una causa secundaria, sino también puede producir cosas que superan todas las causas naturales. La resurrección de Cristo es un ejemplo de esto, como también el milagro notable y diario de la Santa Eucaristía. Cristo está presente bajo la apariencia de pan y vino en cada misa. Esto supera el poder de cualquier causa secundaria. Solo Dios, la primera causa, puede lograrlo. Ahora esto fue bastante filosófico y tal vez complicado. Pero con esta explicación es completamente razonable, incluso para una persona con mentalidad científica, creer en los milagros. Los milagros no están en contra del orden natural. Su causa está simplemente por encima de este. Si yo estoy convencido de la existencia de Dios como la primera causa, milagros como intervenciones sobrenaturales son reales y lógicos. Otro tema aparte es el por qué Dios hace milagros, o con qué frecuencia los hace, o si tal o cual acontecimiento es o no un milagro. ¿Por qué Dios se revela a sí mismo?
El hombre es un ser con los poderes de la razón y de la voluntad. El significado de su vida es conocer la verdad y amar el bien. Si el hombre se enfoca en la búsqueda de la verdad verdadera y el bien supremo, entonces se puede decir que inicia su camino en la religión. Ahora, ya que Dios es infinitamente más grande que nuestro intelecto, nuestra propia búsqueda de Dios puede parecer bastante patética, y tendría que quedarse en bastante patético si Dios no descendiera y viniera a nuestro encuentro, si Dios no se revelara. La creencia de que Dios se revela es la base de la fe judía y la fe cristiana. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios debería descender? ¿Por qué se reveló a sí mismo si Él no tiene necesidad de hacerlo ni necesidad del mundo? La respuesta cristiana a esta pregunta puede encontrarse en la primera carta de Juan y puede ser la siguiente: porque Dios es amor. Además de que esta respuesta es hermosa, es sobre todo muy útil para entender la revelación. Para esto debemos considerar el amor humano con el que estamos más familiarizados. Cuando experimentamos algo hermoso, maravilloso, tenemos el deseo de compartirlo con aquellos que amamos. Por ejemplo, si contemplamos una vista panorámica de las montañas y un atardecer con una bandada de gansos cruzando el cielo en perfecta formación, deseamos que nuestros seres queridos estén allí con nosotros para compartir el momento. El amor desea el bien del otro. El amor quiere que el otro comparta la propia felicidad. Así que si Dios es amor, podemos entender el significado de creación y revelación. Dios no necesita del mundo. Él no depende de él. Pero Dios desea crear, por la sencilla razón de que la creación puede compartir su bondad. Bono diffusivum sui es como Santo Tomás de Aquino lo expresó. El bien es difusivo de sí mismo. El bien se comunica. De este modo Dios creó el mundo y se reveló a él, porque Él es amor. Él desea compartir con el hombre su vida divina, la más alta verdad y el bien supremo. Y es necesario conocer esta revelación, ya que solo podemos amar lo que conocemos. ¿Cómo se ha revelado Dios? Durante miles de años Dios se ha manifestado al hombre. De esta manera el hombre ha llegado a una comprensión cada vez más profunda de Dios. Este proceso se llama revelación. Un evento clave en la historia de la revelación ocurrió hace 4000 años aproximadamente. En esa época un hombre llamado Abraham vivió en Harán. Harán se encuentra en lo que hoy es el sudeste de Turquía. No solo había casas en Harán, estacionamientos y centros comerciales, sino que también había templos, muchos templos. Porque entonces la mayoría de la gente creía en muchos dioses. Había uno para la fertilidad, otro para la cosecha, otro para la lluvia, la guerra, incluso para la pedicura. Y fue justo en medio de este mar de divinidades donde Abraham oyó la voz de Dios. Irás a una tierra que te mostraré. Abraham confió en Dios, tenía fe y se marchó a Canaán. Él confió en Dios cuando le prometió un hijo y se mantuvo fiel a lo largo de todas sus tribulaciones. Abraham, que vino a ser llamado Abraham, es considerado como el padre de la fe en el único Dios. Los descendientes de Abraham son llamados israelitas. Muchos años más tarde los israelitas cayeron bajo el poder de los egipcios. Comenzó un nuevo capítulo y entonces tuvo lugar la conocida historia de Moisés. Después de muchos años de esclavitud, del fenómeno de la zarza ardiente, de un faraón que se mantuvo cambiando de opinión, y finalmente de las muchas plagas, Moisés llevó a su pueblo a la libertad. A lo largo del camino hacia la tierra prometida, Dios dio a los israelitas los 10 mandamientos e hizo un pacto con ellos. Finalmente estos conquistaron la tierra de sus antepasados y se establecieron en ella. Y así pasaron luego años y años. Entonces los israelitas exigieron a un rey y les fue otorgado Saúl. Su infeliz gobierno fue sucedido por David. Bajo el reinado de David y aquel de su hijo Salomón, Israel experimentó un período de prosperidad. El templo de Jerusalén fue construido en ese tiempo. Después el reinado se deshizo e Israel se convirtió en el peón de sus poderosos vecinos. Primero fueron los asirios y luego los babilonios, después los persas, los griegos, después de los ptolemeos y seleucidas, y finalmente fueron sometidos al imperio de Roma.
Durante todos estos siglos el pueblo de Dios experimentó una historia de montaña rusa que a menudo fue más bien dolorosa. Pero siempre y a pesar de todo, Dios se reveló a sí mismo. Así es la pedagogía divina. Dios habla no solo a través de sus profetas, sino también a través de la historia de su pueblo. Y así el pueblo de Israel lentamente captó quién es Dios. Empezaron a entender que se podía ser esclavo no solo de los egipcios, sino también del pecado, que necesitaban un éxodo de la esclavitud del pecado. Se dieron cuenta de que su tierra prometida solo podía ser un pálido reflejo de la verdadera casa celestial, que a pesar de todos sus esfuerzos, la ley nunca los haría hombres justos, sino solo la acción de Dios. Comprendieron que era necesario un Salvador, un redentor de la humanidad enviado desde lo alto. Y entonces hace 1000 años, en la plenitud de los tiempos, como es dicho, Dios actuó. No, un poco más a la izquierda. Jesús, el redentor de la humanidad, nació en Belén. Su venida sucedió de manera diferente a como muchos la habían previsto. No era un guerrero colosal o un superhéroe listo para enfrentarse a los romanos. Predicó paz en medio de la opresión. Luchó contra el odio con amor. Él nos dio la vida por su propia muerte. Para algunos de los israelitas era evidente que con la venida de Jesús todas las promesas de los profetas se habían cumplido, y así llevaron el mensaje de la salvación a los confines de la tierra. Estos fueron luego llamados cristianos, y hoy en día forman parte del grupo más grande de creyentes en la tierra. En fin, esta es una versión breve de la historia de la revelación de Dios. Lo que encontramos no es solo una colección de cuentos heroicos. Dentro de esta historia encontramos santidad y pecado, y muchas veces en la misma persona. Y entre las líneas de estas historias de santos y pecadores, Dios se revela a sí mismo. ¿Cómo se transmite la revelación? El mensaje de la revelación de Dios llega a nosotros de dos maneras: a través de la Biblia y por medio de la sagrada tradición. La Biblia es la palabra escrita de la revelación. La palabra Biblia procede del griego y se traduce como libros, porque la Biblia no es un solo libro, sino una compilación de 73 libros. Diferentes autores escribieron estos textos bajo la guía del Espíritu Santo. Los textos son de inspiración divina, no una especie de dictado divino. Los autores sagrados escribieron como la gente común en su propia lengua, tiempo y cultura. La Biblia es una colección de 73 libros. Los primeros 46 pertenecen al Antiguo Testamento y los 27 restantes pertenecen al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre el tiempo antes de Jesús: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los reyes de Israel, los profetas, etc. El Nuevo Testamento habla sobre Jesús y sus discípulos. Pero, aunque los textos del Antiguo Testamento nos preparan para la venida de Jesús y el Nuevo Testamento es todo sobre Jesús, el cristianismo no es en absoluto una religión del libro. Jesús no escribió un libro, mejor dicho, Él reunió a discípulos a su alrededor y fundó una comunidad viviente de personas. Fue a través de esta comunidad, y no por ningún libro, que su mensaje alcanzó y alcanza los confines de la tierra. Por razones prácticas, los apóstoles escribieron el mensaje. Estos escritos ahora forman el Nuevo Testamento, pero las predicaciones de los apóstoles van más allá de la sola palabra escrita. San Pablo escribe así en su segunda carta a los tesalonicenses: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea oralmente o por escrito. Así, junto a los textos existe también una tradición oral del mensaje de Cristo, conservada y encarnada en la vida de las comunidades cristianas. A esto se le llama sagrada tradición. No todo lo dicho y hecho en la iglesia es parte de esta tradición sagrada. No se incluyen allí procesiones, estatuas de nacimientos o huevos de Pascua. La tradición se refiere solo a lo que pertenece al depósito de la fe. Un ejemplo son las fórmulas teológicas sobre nuestra fe en la Trinidad, la doctrina del purgatorio o dogmas marianos. Todas estas enseñanzas son parte del legado de los apóstoles a la Iglesia. En el transcurso del tiempo, algunas enseñanzas han podido recibir una más detallada formulación teológica,
pero en su núcleo se trata de lo que la Iglesia ha recibido de los apóstoles. Esta es la sagrada tradición. Resumiendo, la revelación divina nos llega a través de dos canales: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Biblia y tradición están estrechamente vinculadas entre sí, y ambas son interpretadas por el magisterio de la Iglesia y entregadas a todos los fieles.